¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al ciclo de foros Pandemias y Crisis Sociales, el derecho a la comunicación en el proceso constituyente. Esta iniciativa impulsada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann, las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, el Colegio de Periodistas de Chile, con el apoyo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, doctorado en Comunicación de las Universidades de la Frontera y Austral de Chile, y difundido a través de Radio Valentín Letelier de Valparaíso, UPLA TV, Radio Universidad de Chile, Prensa Opal y El Desconcierto. Hoy en este cuarto y último foro reflexionaremos sobre el derecho a la comunicación en el contexto del proceso constituyente. Y para comenzar, queremos invitar a Rolando Rebolledo, presidente del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann y director del Instituto de Ingeniería Matemáticas de la Universidad de Valparaíso, para que nos entregue las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo muy en particular a quienes nos van a acompañar hoy día en estas reflexiones, a Paola Dragnich, a Natalie Castillo, a Francisco Sierra y a Sergio Jara. Para nosotros ha sido un ciclo de reflexiones, de seminarios, donde hemos podido ir pensando en conjunto acerca del rol que cumplen las comunicaciones en la organización social. A través de las 4 mesas que hemos tenido, hemos ido aprendiendo más acerca de la historia de las comunicaciones en Chile. También acerca de cómo las comunicaciones ayudan, o más bien están en algunos casos orientadas a la formación de imaginarios que a su vez permiten la disputa del poder. Y a nosotros nos ha interesado particularmente el rol que cumplen los medios de comunicación que no son los oficiales y que son los que en esta pandemia y desde la crisis social son los que nos han permitido estar al tanto de lo que realmente está ocurriendo en el país. Porque hemos observado, son muchos los participantes que nos han hecho entender las diversas facetas que tiene de las verdaderas noticias que ocurren en el pueblo de Chile. Por esa razón, en esta última mesa, nosotros queremos culminar y agradecemos entonces la participación de quienes van a estar en este panel para reflexionar sobre lo que hay que cambiar dentro del orden constitucional para poder garantizar el derecho a la comunicación. Es una reflexión que sin duda tendremos que llevar a cabo en el marco de este proceso constituyente que terminará, como sabemos, en octubre. El proceso de debate en torno a la nueva constitución. Pero, por lo tanto, quiero yo terminar simplemente agradeciéndole a nombre de las 4 organizaciones que están participando en este ciclo de seminarios, que quiero también señalarles que ha sido para nosotros, para las 2 facultades que están involucradas, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, el Colegio de Periodistas y el Instituto Alberto Neumann, ha sido una experiencia que nos ha unido más que nunca en nuestros propósitos comunes de reflexionar y de entregar herramientas para un Chile mejor. Muchas gracias. Escuchábamos ahí las palabras de Rolando Rebolledo, presidente del Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso y director del Instituto de Ingeniería Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Gracias, Rolando, por estas palabras de bienvenida. Y como tú lo decías, hoy día el debate del derecho a la comunicación no es solamente un debate de las comunicaciones y del periodismo, sino que es
es un derecho que también se ha instalado en las calles a propósito de la revuelta social del 18 de octubre, el cuestionamiento a los medios de comunicación, en tiempos de revuelta social y en tiempos de pandemia, tan importante la libertad de expresión, el tema de la censura. Comunicadores y periodistas han visto vulnerados sus derechos en los últimos tiempos, a propósito de cobertura de repente en la misma calle, en el mismo terreno, y por lo tanto hay varios temas que nos interesa hoy día discutir y además proyectar. Tenemos unas elecciones próximamente para poder cambiar la Constitución y desde varios lugares hemos planteado la necesidad de que esa nueva Constitución garantice el derecho a la comunicación y se implemente en Chile una ley de medios que regule el sistema medial existente, pero también permita el pluralismo que tanta falta nos hace. Invitados e invitadas inmediatamente a Paola Dragni, periodista de la Universidad de Chile, magíster en Comunicación Estratégica de la Finisterra, egresada de Psicología de la UNIAC, trabajó en el CERNAN en articulación de revistas para mujeres, estrategias para implementación, ley de filiación, y en TVN, en Chilevisión, y actualmente es editora de Telesur Chile. Paola, bienvenida. Saludamos también al colega Sergio Jara, periodista de la Universidad de Playa Ancha. En el año 2016 creó la Unidad de Investigación Periodística de Radio Bio Bio. En el 2017 recibió el Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es director de prensa del Desconcierto y académico de Economía e Investigación Periodística en la Universidad de Chile y Alberto Hurtado. El año 2018 publicó su primer libro, un libro polémico que estremeció igual el poder económico en Chile, con el libro Piñera y los Leones. Bienvenido, Sergio. Gracias, Danilo. También nos acompaña desde Europa, desde España, Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas, preside la Unión Latina de Economía Política de Información, la Comunicación y la Cultura, es autor, entre otras obras, de Comunicación e Insurgencia y Políticas de Comunicación y Educación, Crítica y Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Dirige el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Comunicación, Política y Cambio Social y forma parte del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura. Francisco Sierra Caballero, bienvenido Muchas a gracias. este panel. Un saludo a todos. Y saludamos también a Natalia Castillo. Ella es periodista de la Universidad de La Serena, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Derechos Sociales, Políticas Públicas y Género, con experiencia en medios de la región de Coquimbo, y también se ha desempeñado como encargada de comunicaciones y asesora de proyectos en diversos gobiernos locales. Actualmente es la presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Natalia Castillo, bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes. Bien, ya hechas las presentaciones de rigor, agradecer obviamente a cada uno de nuestras invitadas y invitados a este panel. Vamos a comenzar con los colegas que están en la calle, en el territorio, para conocer un poco estas impresiones de cómo se ha dado la revuelta social, la pandemia, y cómo han visto ustedes que se ha vulnerado en algunos casos la libertad de expresión, hay más censura, hay precariedad laboral, están cerrando los medios de comunicación. Es una situación muy compleja para las comunicaciones y obviamente el tema del pluralismo, que es un tema que está siempre en la mesa, hoy día es más evidente, un discurso hegemónico de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, preguntarle inmediatamente, para partir con Paola, que nos cuente su mirada sobre lo que está sucediendo hoy día en Chile en materia comunicacional. ¿Cómo están? Bueno, lo primero, un gusto saludarlos, felicitarlos por esta iniciativa, también saludar a todos los que están compartiendo el panel en esta necesaria discusión hoy día. El rol de los medios, como se les ha dicho, alternativos, ha sido alterar justamente ese orden que durante los últimos 40 años hemos tenido, sobre todo en democracia. Vimos en el estallido social cómo fueron justamente estos medios que siempre han estado en la calle, y aquí me refiero Señal 3, de La Victoria, Prensa Opal, Piensa Prensa, aquí solamente en Santiago, pero a lo largo de todo el país hay muchísimos medios que han estado permanentemente en la calle y que sus audiencias eran simplemente sus cercanos, la gente de su localidad. Con el estallido social, estos medios de comunicación, y yo les llamo medios de comunicación porque finalmente
cumplen ese rol mucho más que los grandes medios hoy día del duopolio, van corriendo la reja informativa. Fue increíble verlo en terreno, además, como hasta en el caso de Santiago, la Plaza Italia, Plaza Dignidad, se empieza a convertir en este símbolo, ¿verdad?, del encuentro, de este estallido social, y los periodistas y los medios de prensa del duopolio simplemente no se atrevían a llegar a este lugar. Entonces ahí la gente masivamente empieza a consumir estos medios alternativos, y ¿qué es lo que se empieza a dar? Se empieza a dar como esta cosa de correr la reja informativa, y yo que participo en algunos grupos de prensa, en WhatsApp, por ejemplo, en el grupo de periodistas de algunos cuerpos policiales, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde hay periodistas de los medios hoy día grandes, era increíble ver cómo Piensa Prensa, Prensa Opal, La Señal 3 se estaban convirtiendo en fuente de estos mismos medios, pero la discusión era ¿qué hacemos? ¿Ponemos o no ponemos estas imágenes? Esto yo nunca lo había visto. Yo he trabajado en los canales del duopolio también, y nunca había visto la fuerza con la que estos medios comunitarios comienzan a correr la reja informativa y la gente los empieza a consumir masivamente. Y esto tiene que ver, para mí, y con Natalia lo hemos conversado largamente, y en eso quiero hacerle un profundo reconocimiento al Colegio de Periodistas, esta censura impuesta a partir del virus que sirve para todo, y que omite, ¿verdad?, el permiso para que estos medios estén en la calle hoy, justamente a mi juicio tiene que ver con un castigo a ese rol que tuvieron estos medios, que son los que han tenido acceso permanentemente a los territorios, y son los que tuvieron la capacidad para mostrar los traumas oculares, por ejemplo. Pasaron 1, 2 semanas, 3 semanas antes de que un medio del duopolio se atreviera a hablar directamente de traumas oculares. Pero eso no es todo. El Instituto de Derechos Humanos también se vio forzado a articularse en torno a estas denuncias que estaban emergiendo desde estos medios. Entonces, es interesante mirarlo con esa retrospectiva desde un poco el título de este seminario, que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Si no entendemos ese derecho a la comunicación como un derecho esencial, como un derecho humano de tercera generación, y como sociedad no comprendemos además que los medios de comunicación, en este caso el duopolio, cargados de ser los cancerberos de un sentido común que ha permitido en los últimos 30 años tener modelos tan nefastos como las FP o las ISAPRES, sin que esto genere masivamente, antes del 18 de octubre, un rechazo por parte de la población. Han sido estos medios de comunicación los que han amasado el cerebro de nuestro pueblo para que acepten cosas que son realmente insólitas, como por ejemplo que en medio de una pandemia el presidente Sebastián Piñera vete la ley para que no haya cortes de los servicios básicos y la gente continúe con esa pasividad. Los medios de comunicación del duopolio son los cancerberos y han mutilado, cercenado el derecho a la comunicación en Chile. Gracias, Paola. Sí, importante lo que plantea Paola en el sentido de, primero, el derecho a la comunicación y el rol que han tomado estos medios, que han tenido un respaldo ciudadano muy importante. De hecho, la misma revuelta social puso en tela de juicio los medios de comunicación tradicionales, a los que representa la élite política económica en Chile. Entonces, muy importante ese tipo de periodismo, pero también el periodismo de investigación. Lo que ha hecho Alejandra Matus, lo que ha hecho Zipper también en su minuto, ha sido un periodismo de investigación que ha colaborado precisamente a esa desinformación, a ese problema comunicacional que ha tenido el gobierno desde el punto de vista de comunicar los alcances y los efectos que tiene la pandemia en la población. Preguntarle a Sergio, porque Sergio trabaja precisamente en el periodismo de investigación, periodismo de datos, ¿cómo has visto tú el rol de ese periodismo de investigación y también cuál es tu evaluación del contexto hoy día que vivimos y en esta crisis que no solamente es laboral y precariedad laboral en las comunicaciones, sino que también hay graves problemas de concentración hegemónica de los contenidos en los medios? Buenas tardes a todos, primero a todas también, un saludo a quienes nos están viendo y escuchando desde el desconcierto. Bueno, mira, lo primero que quisiera comentar es que efectivamente, como dice Paola, desde el estallido social, que los medios que no pertenecen al ecosistema tradicional e histórico, ¿no?, de medios de comunicación, que todos sabemos cuáles son, presentaron una fuerte alza en su audiencia producto de que estaban las personas viendo o generando mayores confianza en estos medios de comunicación, o colectivos de comunicación también.
hay, yo creo, una mezcla entre medios de comunicación, colectivos de comunicación, pero en el fondo todos apuntan, ¿no?, a entregar información que sea verídica, que sea relevante y que apunte a la defensa de los derechos humanos, ¿no?, que es lo primero que debe estar en consideración de cada uno de nosotros los periodistas antes de los problemas que tengan que ver con las propiedades o con los temas más materiales. Son los derechos humanos los que tienen que estar al principio, ¿no?, de nuestra cobertura. Y yo te diría que desde el año pasado esa audiencia se ha mantenido, incluso a propósito de la llegada del coronavirus, explotó aún más. Para ponerlo en algunas cifras y para que se hagan una dimensión, más o menos, por ejemplo, de lo que ha significado para el desconcierto esto, que yo me imagino que en el resto de los medios que no pertenecen a este ecosistema tradicional de medios de comunicación también le ha sucedido lo mismo. Nosotros hasta antes de octubre, ¿no?, antes de que estallara el movimiento social del 18, teníamos alrededor de 1,5 millones de visitas al mes, de usuario único al mes, 1,5 millones. Después del estallido empezamos a tener cifras de 4 millones y ahora con la pandemia del coronavirus empezamos a tener cifras que bordean los 10 millones de usuarios al mes. Eso es casi la mitad de la tercera, con equipos de periodistas mucho más pequeños, pero te da cuenta, ¿no?, de que los focos que estamos teniendo, de que los focos que estamos apuntando son los correctos y son los que la ciudadanía espera también, ¿no? Cuando el interés público se ve vulnerado y la prensa no se hace cargo de eso, la gente lo castiga. Y es lo que ha sucedido, ¿no?, con la pandemia y con también el estallido social. Por eso, para nosotros ha sido una etapa de crecimiento importante, más o menos con el mismo equipo. Estamos tratando de poder potenciar, ¿no?, el área de investigación, que es lo que hablaba un poco Danilo al comienzo de esta charla, y eso es muy relevante, porque lo que ha hecho Alejandra Matu a través de Twitter, imagínense, a través de una red social, ha cambiado lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Incluso, sin ir más lejos, parte importante de su trabajo significó la salida del ministro de Salud del cargo. Por lo tanto, se ha vuelto trascendente lo que ha hecho ella, también lo que hizo CIPER al revelar este subregistro de fallecidos. Lamentablemente van más de 10.000, de acuerdo a los datos que reporta el Ministerio de Salud a la OMS, datos que nosotros no teníamos en mano. De eso se trata el periodismo de investigación. Acá sí hay estudiantes de periodismo escuchando, de velar lo que el poder oculta y mostrárselo a la gente para que puedan tomar mejores decisiones, ¿no?, sobre todo para mejorar nuestra democracia. Y eso es lo que ha estado haciendo CIPER, lo que ha hecho la Alejandra Matus, lo que nosotros intentamos también en nuestra acotada dimensión de hacer, pero que esperamos poder profundizarlo aún más en lo que viene. Por ejemplo, sin ir más lejos, por ejemplo, todos los temas relacionados con la empresa Fruna, ¿no?, que funcionaba acá en Santiago de manera brutal, obligando a los trabajadores en pésimas condiciones, con jardines infantiles ilegales para las mujeres. Bueno, ayer cerraron la empresa Fruna. La Seremi de Salud la frenó. Y eso fue producto de trabajo periodístico que desarrollamos nosotros en el desconcierto, también otros medios. La entrega de cajas, por ejemplo, que ha desarrollado el gobierno con estas 2,5 millones de cajas de alimentación que se puso a repartir, ¿no?, a través de todo el país, a través de los municipios, también presenta problemas. También los medios deben estar investigando ahí. Se hicieron tratos directos con las empresas. Nosotros fuimos el primer medio que puso el acento en aquello, ¿no?, y denunciamos a las empresas Yacolén y los problemas que tiene con el envío de cajas que hizo a Venezuela. Ojo, mucho ojo ahí, porque es un problema que se está gatillando ahí muy, muy potente. Y es una empresa que está siendo investigada. Ya habían alertas de la ANI respecto de esto, están metidos los paraísos fiscales en medio. Entonces, los medios debiésemos estar volcados a esto, investigando a esto, viendo cada contrato, ¿no?, que firmó el gobierno con la residencia sanitaria, con las empresas que reparten las cajas. Ahí circula mucho dinero, circulan contactos, circulan conflictos de interés, digamos, y yo no veo al resto, al ecosistema tradicional de medios indagando eso. Probablemente porque hay también factores políticos que influyen en sus pautas y que tienen relación con lo mismo que pasó con el estallido, ¿no?, que es cuadrarse con cierta visión de país que impone quienes gobiernan. A mí me parece que eso simplemente es un síntoma del estado en el que están esos medios, y por algo vemos que cada vez están más débiles, y eso se ha visto reflejado lamentablemente en un impacto en su fuerza laboral, que son nuestros colegas periodistas que ahí se desempeñan. Seguramente la presidenta del Colegio de Periodistas tiene mucho más detalle que yo, pero hace poco yo vi un artículo, ¿no?, de un medio que en los últimos 2 años han despedido a 2.000 colegas de los medios de comunicación, en los últimos 2 años, un poquito antes del estallido hasta la crisis del coronavirus. Han salido 2.000 colegas, se han cerrado revistas, se han cerrado diarios también, y lamentablemente eso es un impacto para nuestro desarrollo profesional. Sin embargo, por el otro lado,
han surgido una serie de medios populares, de medios o de colectivos de comunicación también que están desarrollando y están entregando muy buena información. Sin embargo, me imagino yo que también tienen problemas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cómo viven. Es muy difícil hacer periodismo en este país, ¿no? Es muy difícil hacer periodismo en este país. Nosotros en el Desconcierto contamos con escasos recursos y nos jugamos el todo por estar siempre en los momentos que más importan. Recuerdo cuando comenzó el estallido social ese viernes, fue un viernes, nosotros el sábado de la mañana ya estábamos en Plaza Italia, el domingo también, y ya estábamos cubriendo cómo llegaban los militares a Plaza Italia y disparaban, con balines de goma, pero disparaban, ¿no? Aquello no sucedía desde el 73 durante toda la dictadura, ¿no? Fue un impacto bastante grande. Y después vimos cómo el resto de los medios, como decía Paola, lo iba sacando la propia gente, a las televisoras sobre todo, ¿no? Pero a nosotros nos dejaban ahí, nos dejaban permanecer en Plaza Italia. Y eso responde a que hemos dado una cobertura para atrás también, hemos estado en contacto con los sindicatos, hemos estado en contacto con los territorios, con las organizaciones sociales, que son quienes protagonizaron este estallido social. Ese contacto, los medios tradicionales nunca lo tuvieron. Por eso el estallido les estalló en la cara. Por eso nadie supo que esto podía pasar, digamos. Y por eso no tuvieron la capacidad de darle cobertura a esta situación. Incluso después del primer mes o de las primeras 2 semanas, la cobertura empezó a dejar de ofrecer este micrófono libre que estaban ofreciendo en las primeras semanas. ¿Se acuerdan cuando le permitían a la gente llegar y opinar? Eso duró un par de semanas y luego nuevamente se cuadraron con los paneles de políticos, sobre todo con la derecha súper sobre representada en la televisión. Ustedes van a ver, casi no hay gente del Frente Amplio, hay muy poca gente del Frente Amplio, comunistas no existen en la televisión, ¿no? Pese a que tienen una bancada grande, qué sé yo, y en general son básicamente alcaldes de derecha, diputados y senadores de derecha, y muy poco de oposición. Eso es lo que muestra la televisión hoy día, y ese es el debate en el que están los medios tradicionales y esta nueva camada de medios digitales, sobre todo digitales, ¿no? que está surgiendo y que está inserto también en el medio que represento yo, que es el Desconcierto, Daniel. Interesantísimo tu reflexión, Sergio, porque precisamente tú haces como un mapeo de lo que está sucediendo también en los medios tradicionales. Pero me gustaría como puntualizar algo ahí, porque esta precarización laboral, este problema de la hegemonía de repente en los medios, está relacionado con este diseño jurídico institucional de inspiración neoliberal que tiene Chile. Me imagino que la situación obviamente a nivel internacional es completamente distinta. Sabemos que en Latinoamérica hay varios países que han avanzado hacia nuevos procesos constituyentes donde se ha garantizado el derecho a la comunicación, muchos han levantado ley de medios, en el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, y Chile está absolutamente atrasado en esta discusión y en esta materia. Preguntarle a Francisco cómo hoy día el derecho a la comunicación se ve mesmado por todo lo que está sucediendo a partir de la crisis, sobre todo la pandemia a nivel mundial y en Chile particularmente a partir de la revuelta social. No cabe duda que Chile es el paradigma del neoliberalismo, pero muchos de nuestros países responden a lo que algunos califican como modelo de pluralismo polarizado, básicamente un modelo duopólico o de monopolio virtual en los medios de comunicación, con falta de regulación, en muchos casos, si hablamos por ejemplo de España, con falta de regulación de derechos laborales importantes para el ejercicio del periodismo y una creciente precariedad. Pero esta visión es muy etnocéntrica. Hay una tendencia general que sería uniforme para todos y que es fruto de ese paradigma ordoliberal de precarización, de cambio también del modelo productivo en las industrias culturales con una mayor concentración. La pandemia lo que ha hecho es ahondar esa precariedad. El incremento del desempleo en el sector de la profesión ha sido intensísimo, en España particularmente, allí donde no ha habido regulación y políticas públicas activas, la incidencia de la pandemia ha sido mucho mayor. Y se da la paradoja que siempre han vendido en Europa y en otros contextos el modelo neoliberal en el sentido de que a mayor volumen de la industria, es decir, facilitando la concentración, se garantizarían los contenidos y un mejor modelo, un modelo más desarrollado de calidad de la comunicación. La historia demuestra exactamente lo contrario. Vean el caso de Estados Unidos. Recientemente había una película premiada en los Oscars que narra en cadenas como la Fox cómo han ido funcionando. Por eso yo siempre he señalado que cuando hablamos del derecho a la comunicación tenemos que hablar de salud pública. No sé si la pandemia ha servido para evidenciar la naturaleza decisiva, la determinación que la comunicación tiene como derecho fundamental para garantizar el dominio público y la salud pública, porque al fin y al cabo estamos hablando, si pensamos la sociedad en términos de ecologías culturales, de ecologías de vida, lo que ha puesto en evidencia la pandemia
es que la ausencia de profesionales cualificados en los medios por el mercantilismo pues impide que se dé una buena información de calidad sobre el virus y sobre las medidas de salud pública que son necesarias. La ausencia de un pluralismo amplio ha impedido que el tratamiento en la lógica de polarización política haya sido la adecuada y que los ciudadanos tengan que informarse por medios de contrainformación, por medios comunitarios o por redes sociales. Pero hay una tendencia de cambio de matriz importante. Y ojo, ese cambio de matriz, la llamada revolución digital, acentúa aún más la dependencia no solo tecnológica, sino informativa, cultural, hegemónica de los países del norte, en este caso las herramientas que utilizamos para la comunicación, fundamentalmente de capital estadounidense, y eso solo se resuelve con políticas activas, con regulación. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros países, y ahí sí, Chile es una excepción de la década ganada en los gobiernos progresistas en América Latina, donde ha habido los procesos regulatorios, yo diría, más avanzados de todo el mundo, mucho más avanzados que la Unión Europea y que, por supuesto, en América del Norte. Cuando insisto en la idea de salud pública con la pandemia, no podemos tener un sistema de comunicación sin un peso estratégico del poder público. Por ejemplo, si el Estado no invierte en las infraestructuras digitales, estas van a estar en manos de los GAFA, de Google, de Apple, de Microsoft, de las grandes compañías. En este escenario, la regulación implicaría, en ese modelo que ha vivido América Latina, poder retomar 3 principios que creo que son fundamentales. El abrir este espacio del ámbito corporativo, de la empresa o profesional a la ciudadanía, para reivindicarlo y hacer posible un sistema y más equilibrado no solo en términos de los 3/3, sector privado o comercial, sector público y sector ciudadano, sino también entre países. En los intercambios internacionales cada vez estamos dependiendo más de plataformas de origen foráneo, le hace Netflix para nuestra ficción, y esa dependencia tecnológica es determinante, o de las tecnologías que se producen del norte al sur. Ese elemento de equilibrio en los 3/3 se tiene que llevar también en las relaciones internacionales. Es decir, tenemos que pensar ya no tanto en el Estado-Nación, yo sé que en Chile están en un proceso constituyente para reformular esas reglas de juego, pero pensemos también en clave regional, pensemos en la necesidad de cooperación sur-sur, que es estratégico. Pero diríamos que ahí no sería Chile una excepción, hay una tendencia a destrucción de empleo, a la precarización, a la mercantilización, a las patologías propias de la información, que debería llevarnos a plantear la necesidad del derecho como una cuestión de ecología cultural, de ecología de vida, o de salud pública, en sociales y culturales que están mediatizadas, totalmente mediatizadas por los medios tradicionales, analógicos y con las nuevas redes digitales. Gracias, Francisco, por esta primera reflexión. Tú un poco lo señalabas, hay un sistema hoy día en Chile que poco regula el tema de los medios de comunicación desde el punto de vista económico. Y obviamente esto que está supuestamente consagrado en la ley de prensa, que es el pluralismo en el sistema informativo, hoy día no se cumple. Pero hay otros temas también importantes. Paola lo mencionaba al principio, el sentido de la censura, de estos salvoconductos, por ejemplo, que hoy día muchos comunicadores sociales, sobre todo precisamente de ese sector, que ha estado en la calle desde el 18 de octubre, esa comunicación distinta que ha colocado el foco en las personas, hoy día tiene graves problemas del ejercicio de la prensa, de comunicar, porque no todos pueden estar en la calle haciendo esta cobertura, también una cobertura muy ciudadana. Entonces, está eso, la precariedad laboral, la cantidad de cesantías. Sergio hablaba también de este informe de más de 2.000 periodistas cesantes. En esta primera parte, preguntarle a la presidenta del Colegio de Periodistas, Natalia Castillo, sobre el diagnóstico que hace también el colegio sobre lo que está sucediendo en estas distintas materias, vulneración a la libertad de expresión, de la libertad de prensa, detenciones de periodistas y de comunicadores a lo largo del país. Entonces, es una situación muy compleja para después poder entrar de lleno a la reflexión de lo que debería suceder en esta nueva Constitución y el derecho a la comunicación. Natalie, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por esta invitación a este ciclo de foros que sabemos ha sido exitoso, por la necesidad también que hoy tiene no solamente el sector de las comunicaciones, de hablar sobre comunicación, de los desafíos que existen en el sector, sino también de la propia ciudadanía. Y en ese sentido creo que es importante compartir el diagnóstico con el resto de los panelistas en relación a que hoy es el sistema neoliberal, este sistema que ha sido
parte, ¿cierto?, de el vivir de nuestro país, el que en estos momentos tiene, ¿cierto?, una de las crisis más grandes, sociales, políticas, económicas, en nuestro país. No solamente por las protestas históricas que se vivieron en octubre, las protestas sociales, ¿cierto?, a nivel nacional, sino también por esta crisis que es sanitaria que nos está afectando y que sin duda, como periodistas, como sector de las comunicaciones, hemos sido testigos y protagonistas de la importancia de la libertad de expresión, de opinión, de información como ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad democrática y que lamentablemente no se ha podido cumplir, no solo debido a las trabas que ustedes conversaban recién respecto a la concentración económica, editorial, de los grandes medios de comunicación que hoy día existen en nuestro país, sino que también por esta consecuencia histórica del sistema neoliberal y su institucionalidad mediática, que ha restringido el pluralismo de las voces, de la ciudadanía, de las realidades de los territorios, y por ende también va mermando esta demanda que tenemos como colegio de periodistas y como trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, que es el derecho a la comunicación, sumado a lo que tú planteabas también en relación a estas restricciones sanitarias, ¿cierto?, que vienen a lesionar el derecho al trabajo y al ejercicio de la prensa, no solamente de quienes trabajan, ¿cierto?, en los medios de comunicación tradicionales, sino que ha afectado de manera mucho más fuerte, de manera discriminatoria, diría yo, a los medios alternativos, populares, comunitarios, que hoy realizan un trabajo esencial dentro de los territorios a propósito de esta pandemia que afecta de manera transversal la vida de la ciudadanía. Es una crisis humanitaria, ¿cierto? Tiene aristas sociales, culturales, políticas, económicas, sin duda, y que hoy en los territorios estos medios de comunicación, lamentablemente, por estas restricciones del Estado al desplazamiento, ¿cierto?, de manera no entendemos por cuál es la reflexión que hace en este caso el gobierno para poder coartar el trabajo de estos medios de comunicación. Por lo tanto, creemos que sin duda estos meses, hablando desde octubre a la fecha, ¿cierto?, pasando por estallido social, revuelta social, a una pandemia que también tiene mucha carga, ¿cierto?, de protesta dentro del contexto en que nos encontramos, han sido clave para la acumulación de fuerzas que permitan transformaciones sociales que por años chilenos y chilenas han venido demandando, pero que, ¿cierto?, se concreta en este gran despertar del 2019. Y en eso es que tenemos que tener la capacidad como organizaciones, como sector de las comunicaciones, con la ciudadanía, ¿cierto?, poder avanzar en este desafío que es el proceso constituyente, que lamentablemente lo hemos visto en pausa. Siento que existe la voluntad de la ciudadanía por empujar este proceso constituyente, este plebiscito de entrada el 26 de octubre, no obstante, nos encontramos bastante alejados, ¿cierto?, de poder concretarlo, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como organización para poder avanzar en la concreción, ¿cierto?, de esta asamblea constituyente que sea capaz de concretar no solamente o de incorporar el derecho a la comunicación en la nueva constitución, sino también todos aquellos derechos que han sido conculcados producto del sistema neoliberal del cual hoy formamos parte y que ya ha sido rechazado por la ciudadanía en su conjunto. Entonces, sin duda acá tiene que existir un cambio estructural. La institucionalidad mediática hoy en nuestro país no da el ancho, sin duda, a dar la cobertura a este pluralismo que es tan necesario en los medios de comunicación, como ustedes lo han planteado acá, y también cómo ha ido también mermando condiciones laborales de periodistas, de comunicadores. La crisis de los medios de comunicación se debe sin duda a este sistema de medios que hoy día no garantiza, uno, el derecho a la comunicación de la ciudadanía, pero tampoco está garantizando la subsistencia o la sustentabilidad de los medios de comunicación. Por lo tanto, es un cambio estructural el que hoy día se requiere de manera urgente. Creo que es necesario poder generar esta unidad del sector de las comunicaciones para avanzar en un marco regulatorio real, efectivo, ¿cierto?, que pueda garantizar que todas y todos, ¿cierto?, formemos o tengamos cabida dentro del sistema de medios, pero también la subsistencia y la creación también y la promoción de nuevos medios de comunicación que contengan, ¿cierto?, la amplia diversidad que hoy día existe en nuestra sociedad.
son tareas pendientes, pero sin duda hoy, a propósito de esta ciudadanía crítica que ha condicionado a los medios de comunicación, lo vimos en octubre, cómo la misma ciudadanía critica a los medios, cómo la ciudadanía emplaza a los periodistas, a los comunicadores y comunicadoras, también hoy empujan la importancia de poder garantizar el derecho a la comunicación en un Estado superior, en este caso en una nueva constitución o en un proceso constituyente. Y eso también lo pudimos comprobar como Colegio de Periodistas a nivel nacional durante la realización de cabildos multitudinarios, ¿cierto? No solamente de las comunicaciones durante este proceso que antes de la pandemia, sino que juntas de vecinos, organizaciones territoriales y funcionales, la academia, ¿cierto? Diferentes aspectos y frentes de acción, se está conversando de la importancia del derecho a la comunicación. O sea, es una demanda que supera a la organización de periodistas, supera a las personas que trabajan en medios de comunicación, a los directores, a los medios comunitarios, sino que ya es una demanda ciudadana. Por lo tanto, creemos que en esa línea están nuestros desafíos sin duda, y en lo inmediato creemos es importante exigir al Estado de nuestro país, al Estado de Chile, ¿cierto? Volver a restablecer los derechos que hoy día la prensa tiene restringidos. Eso es una situación que es grave, que lo hemos conversado en diferentes oportunidades. Hemos llegado a instancias internacionales a denunciar no solamente la agresión, persecución, represión a medios de comunicación que están viviendo a propósito de estas restricciones sanitarias que llevan en definitiva a la coartación, al derecho de dar cobertura a la libertad de expresión, sino que también poder generar un Estado más democrático, y en ese sentido avanzar hacia un nuevo proceso constituyente es un factor clave para poder garantizar ese ejercicio. Gracias, Natalie. Vamos a conversar ahora sobre precisamente las proyecciones que debería tener este derecho a la comunicación, ley de medios, pero me gustaría agregar algunos datitos importantes. Este debate a partir de la revolución social del 18 de octubre también puso elementos en la mesa. Hoy día estamos viendo esta crisis también está golpeando fuertemente, como ustedes lo señalaban, a los medios de comunicación tradicionales. Los despidos masivos en Megavisión, en la cooperativa, el diario El Mercurio y La Estrella en distintas regiones del país, responsabilizando claramente, en este caso pagando las consecuencias de la crisis los propios periodistas, pero aquí hay un tema administrativo, hay un tema de mirada, de proyección. Se ha puesto en tela de juicio también el avisaje estatal, la cantidad de recursos que entrega el Estado precisamente a estos grandes medios. En la mesa hoy día hay varias demandas, que es el momento de empezar a cuajarla, de buscar un lugar común, y por eso que se levantó hace un tiempo atrás el bloque por el derecho a la comunicación, integrado por varias organizaciones vinculadas a las comunicaciones, periodistas, medios de comunicación, etcétera, sindicatos, de tal manera de levantar una agenda común. Y en esa misma agenda común preguntarle a Paola qué elementos debería tener esta ley de medios, este sistema medial, y también qué elementos debería tener esta nueva constitución que permita garantizar ese derecho a la comunicación y el derecho a la información. Bueno, una pregunta con una respuesta compleja y que yo creo que la estamos construyendo también desde el colectivo, desde la calle, también desde la academia, desde la reflexión de los colectivos, como tú bien decías. A mí hay algo que a lo mejor está fuera hoy día del debate como tal, pero que a mí me preocupa profundamente y que tiene que ver con comprender cómo el proceso de la comunicación profundamente modela la forma de pensar de una sociedad. No estamos hablando solamente de la necesidad, de la diversidad informativa, del derecho a la comunicación, estamos hablando de la forma de pensar de los seres humanos. Los niños, cuando los humanos pequeños, comienzan a pensar y articulan su forma de pensar a partir del lenguaje. La realidad existe en el lenguaje, somos seres ontológicamente lingüísticos. O sea, hay literatura de información de sobra en esta materia. ¿Y qué es lo que instalan los medios de comunicación? Van instalando esa forma de pensar, la forma de razonar, la forma de la cognición de un pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos que en Canal 13 ponen a un viejito de 85 años muerto de hambre, que todavía sigue trabajando con esfuerzo, ¿verdad? Y Raquel Argandoña es la sujeta que lo va a entrevistar.
Y la gran sorpresa que tiene este programa de televisión es que Jorge Sutil de la CPC le va a dar trabajo, pero cuando pase la pandemia, a un señor de 85 años. Ahí lo que se está instalando es el valor del esfuerzo, que el que se esfuerza come, aunque tengas 85 años y te estés arrastrando de cansado, con familia enferma, en medio de una pandemia. Eso no es solamente, no se soluciona con la diversidad informativa. Y ahí yo siento que no pueden haber 80 y tantas escuelas de periodismo a nivel nacional. Hay que regular la formación de los periodistas hoy día. No se trata simplemente de aprender a escribir más o menos en una pirámide invertida y ya. La técnica, el manejo de datos, todo esto es muy importante, pero si durante el primer año de periodismo no se exige una formación concreta en psicología de la comunicación, en lenguaje, en aprender a entender el impacto de lo que nosotros vamos informando día a día, la verdad es que yo ahí soy bastante pesimista. O sea, la articulación de los mundos comunicativos, la instalación de matrices de opinión, hacen un sentido común de una nación. Yo creo que dentro de esta área de la comunicación en esa nueva constitución, junto con garantizar el derecho a la comunicación, junto con buscar un modelo donde las empresas tengan sus manos fuera de estos espacios, buscar cofinanciamiento, garantizar espacio para medios comunitarios, para medios alternativos, para medios locales, que el ejercicio del periodismo esté regulado en la medida en la cual hay una responsabilidad penal respecto a aquello que se informa pero real, y que se abra, por otro lado, a los comunicadores. El tema de la titularidad también es una cosa que hay que discutirla, es complejo, es un tema complejo, pero creo que hay que echarle mano a eso. Pero yo siento que nada de esto va a servir si no hacemos un debate profundo desde la comunicología, si se quiere decir, o desde la psicología de la comunicación, de comprender cómo se van haciendo estos sentidos comunes. No quiero alargarme en el tema, pero yo soy majadera con esto, porque realmente si uno mira y uno tiene el estómago de mirar, por ejemplo, los matinales, varias horas al día, toda la semana, y hoy día con 7 millones de personas encerradas, siendo bombardeadas por estas matrices de opinión, simplemente se hace una cognición en la cual se aceptan cosas insólitas, como por ejemplo que se va a vencer el permiso de circulación y la gente va a pagar el permiso de circulación con algo que se muestra como un gran civismo, como una gran responsabilidad, cuando la gente no tiene que comer en las casas y los periodistas entrevistan a la gente en la fila y dice, sí, voy a pagar con mi tarjeta del supermercado, el permiso, pero señora, si es que no tengo. Entonces la señora, en vez de mostrar que esto es una violencia estructural de este modelo, como decía Natalie, se muestra como un valor. Y así se le está enseñando a pensar a la gente durante estos 30 años. Y sobre todo a los niños. Se hizo todo un show con este canal para los niños que tenían que estar en las clases supuestamente online. Acceder a ese canal que se inventó es imposible. Tienes que tener un Smart TV, tienes que hacer toda una configuración, etc. Los matinales, teniendo 4 horas diarias capturada la atención de billones de chilenos que están encerrados, no han dedicado ni 10 minutos a la infancia en este país. Entonces, y eso no es casual. No es casual que un empresario que está dedicado a las forestales, a la empresa láctea, etcétera, le interese tanto tener un medio de comunicación, porque está formando a la gente que necesita para que le consuma, para que no le alegue y para que acepte lo inaceptable. Es como la figura del niño maltratado permanentemente en este país, que se le ha maltratado tanto que acepta. En psicología se llama la desesperanza aprendida. O sea, ya la gente está tan maltratada por esta violencia estructural del Estado y de los gobiernos que hemos tenido, que no se asombra y acepta cosas que son inaceptables. ¿Por qué las acepta? Porque han habido medios de comunicación que han modelado su forma de pensar para aceptar lo inaceptable. Entonces yo creo que hay que incluir y hay que pensar cómo se forma a los comunicadores en Chile. No puede ser mera mano de obra. Los periodistas, los comunicadores no somos un cable conductor de cobre que vamos a transmitir un mensaje y ya. Somos la bisagra entre el poder y el resto de ese país, y como bisagra tenemos que tener la capacidad de comprender el impacto de aquello que decimos día a día como votera. Yo creo que de verdad eso tiene que estar escrito, estipulado. ¿Quiénes
y cómo se estudia la comunicación para ejercerla. Es de una responsabilidad tremenda, y hoy día los medios de comunicación del duopolio están plagados de gente ignorante, de gente servil, que se han convertido en cancerberos del modelo neoliberal a partir del show, instalando y lavándole el cerebro a millones de chilenos. Y eso es inaceptable, es un crimen contra una sociedad que pretende ser libre. Paola Drac, editora de Telesur, ahí con estas reflexiones muy interesantes porque nos coloca desafíos, aumentan los desafíos de este derecho a la comunicación. Por un lado, el tema ético, nos decía, el tema ético, que además ustedes saben que los colegios profesionales, no solamente el colegio periodista, no tenemos la tuición ética de nuestros colegiados, por lo tanto, eso se perdió en la dictadura. Hoy día somos asociaciones gremiales, por lo tanto, no hay esta tuición. Entonces, cuando de repente llega la información al colegio y diga, denunciemos a tal periodista por falta la ética, hoy día no hay ninguna posibilidad, solamente son sanciones simbólicas. Entonces hay hartas cosas que hay que indagar, y me llama la atención también lo que planteaba Paola desde esta idea de la pornomiseria que se instala, el espectáculo de la pobreza, de la miseria, que en algún minuto también se teorizó en Colombia y en algunos lugares con algunos cineastas también, sobre esta idea de la pornomiseria y cómo se construyen este estereotipo basado en la estigmatización, la criminalización del movimiento social, tan marcado y tan evidente. Muy interesante, Paola, tus reflexiones, muchas gracias. Sergio, tu opiniones también al respecto, porque, claro, está la televisión por un lado, que es muy evidente, cómo construye esto imaginario, pero también, tú lo dices, la precariedad también está en estos espacios pequeños de trabajo, de investigación. Necesitamos un Estado potente, un Estado que se haga cargo cuando se discute el rol del Estado, si es garante o subsidiario, también se está planteando en un rol distinto del Estado frente a las comunicaciones. El tema de la investigación periodística, como tú lo señalabas en tu primera intervención, es tan potente y es tan valiosa a lo largo de la historia, no solamente ahora, Patricia Verdugo en su minuto, y otros periodistas que han sido tremendamente valiosos a la hora de denunciar situaciones, en ese caso, de violación a los derechos humanos. Les decía que hay una serie de cosas que se han mencionado acá, digamos, que están permanentemente en el debate de nuestra profesión, y también me imagino que en las salas de clase. También hago clases, así que es un tema que se debate harto también entre alumnos y alumnas. Ellos están cada vez más conscientes de los derechos, también de sus deberes, ojo con eso, también de sus deberes, pero cada vez más conscientes de sus derechos y de exigirlos, ¿no? De romper con este cerco que se construyó desde la dictadura y que lamentablemente en los últimos 30 años se mantuvo. Mira, nosotros en el Desconcierto estamos permanentemente capacitándonos en términos de lenguaje inclusivo, lenguaje de género, lenguaje de migraciones. Hemos cometido errores, como me imagino que todos ustedes han cometido errores, digamos, y nos hemos puesto el desafío de permanentemente, y esto lo hemos entendido como organización completa, no individualmente, ¿no? Creemos que es un desafío de la organización completa, de capacitarse en las mejores prácticas del periodismo y no seguir cometiendo los mismos errores que una vez ve en la televisión, en la prensa tradicional, y lo replica, olvidando un poco lo que fue su formación. La UPLA, la Universidad Playa Ancha, en este caso, que yo pasé por ahí, puedo dar fe de que nos dio la mejor formación, así que en ese sentido no tengo reclamos, ¿no? Por así decirlo, pero sí con el ejercicio, con los años, digamos, y el ejercicio de la profesión, uno va adoptando ciertas cuestiones que otros colegas y las prácticas habituales que uno ve en los diarios, la televisión, incluso el paso que uno tiene por esos medios también. Yo también he pasado por esos medios tradicionales, te va deformando, ¿no? Hay que volver a la academia muchas veces, hay que estar capacitándose permanentemente, sobre todo poniendo mucha atención en el lenguaje periodístico, en el tono periodístico que comunicamos las cosas, para no ser parte de este show mediático, que yo creo que no es de ahora, ¿eh? Me parece que la televisión viene dando este show desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con la pelea por el rating. Respecto de la ley de medios, yo creo que hay tres elementos centrales que el colegio ha venido planteando desde hace tiempo y que me parecen fundamentales para entender el ejercicio del periodismo y el derecho a la comunicación. Y lo primero es que se garantice, digamos, la presencia de un tercer sector, ¿no? Que son los medios locales, las radios comunitarias, digamos, con una... no sé, te pongo el ejemplo de la radio, ¿no? La radio debiesen estar dividida en radios comerciales, empresas privadas que hoy día dominan todo el espectro, algunas públicas, ¿no? que puedan ser de gobiernos locales o incluso del gobierno central, pero con directorios que no sean cuoteados ni respondan al interés político del gobierno de turno, sino que más bien sean colegiados, ¿no? Y por otro lado también para el tercer sector, ¿no? que son las comunidades y los territorios. Eso debiese estar establecido por una ley de medios, pero también se debiese garantizar un derecho digamos, a financiamiento que sea equitativo también,
de los ratings, no en función de los grupos de interés, los más poderosos, sino más bien en criterios territoriales, ¿no? De poder proveer de publicidad, de financiamiento estatal a estos medios comunitarios. Y un tercer elemento que me parece que también ha tocado el colegio, ¿no? Es la integración que tienen los dueños de los medios de comunicación respecto de otras empresas. Me llama mucho la atención, ¿no? De que Andrónico Lux, que siendo un banquero, Banco de Chile, el banco más poderoso del país, pueda comprarse un canal, digamos, y pueda operar con el canal, ¿no? De la forma en que lo hace. Y que Carlos Heller haya hecho lo mismo. Carlos Heller es parte del grupo Falabella, ustedes lo sabrán, dueño de la U, dueño del Hipódromo Chile o del Club Hípico, digamos, de un montón de intereses que tienen que ver con el transporte terrestre, ¿no? Camiones, estoy hablando, y de muchas más empresas, digamos, y se compró el Mega, ¿no? Y se compró Mega. Entonces me parece a mí que ahí no hay barrera, murallas chinas, por así decirlo, en que los gerentes de la empresa, los dueños de la empresa, no hablan con los gerentes del canal, los directores del canal. Esa muralla china no existe porque no existe regulación al respecto. Y pasa lo mismo en la tercera. En la tercera tenemos un medio de comunicación grande, de los dominantes del país, Copesa, ¿no? Con varios diarios, la tercera, la cuarta, con segmentos relevantes, digamos, dentro del diario, y además con las radios que tiene el grupo Copesa, y a la vez Álvaro Sayé es dueño de un banco, o co-dueño de un banco, porque le vendió el control a Itaú. Estamos hablando de Itaú por banca hoy día, ¿no? Grandes bancos de la plaza que ahora son uno solo. También es dueño de SNO, la tercera cadena más grande de retail del país. Hasta hace poco era controlador de los hoteles Hyatt y de un montón de otros intereses económicos del país. Quizás ustedes no se dan cuenta, pero lo más probable es que cuando vayan a pedir un crédito o compren alguna cosa, le estén comprando a ellos, digamos, ¿no? Y cuando compran los diarios y cuando ven la televisión, también le están comprando a ellos. Finalmente terminamos consumiendo productos e información de una élite de este porte. Y si eso no es un problema, bueno, creo que sí es un debate, digamos. Si no es un problema, por lo menos es un debate. Y me parece que eso debiese estar en la discusión, pero cada vez que se ha intentado introducir una discusión de ley de medios, cada vez que se ha intentado introducir una ley que tenga que ver con los medios de comunicación, aparecen estos grandes intereses y generan el conflicto necesario como para que la ley quede durmiendo en el Congreso, como para que no avance y para que se mantengan las cosas tal como son. Yo creo que la discusión que viene de la nueva Constitución, que espero que se dé, digamos, y que no sea un volador de luces y que termine nada, como ha venido pasando hasta ahora, digamos, porque se ha seguido aplazando, digamos, este tema también está inserto en ella, ¿no? El derecho a la comunicación y cómo lo reglamentamos para abajo, porque la Constitución es un paraguas en la que nosotros podemos hablar de principios de cómo nos queremos organizar como país. El tema de cómo reglamentamos después esos principios es lo difícil, y es donde está la gran lucha que hay que dar, digamos, y para eso necesitamos periodistas y representantes nuestros preparados, digamos, como yo celebro el día que los tengamos, digamos, tanto en Valparaíso como en el central del Colegio de Periodistas, pero eso tiene que permanecer, tiene que perdurar. Los estudiantes que están hoy día en la UPLA y en las distintas universidades tienen que prepararse para esa discusión también, porque el futuro de su profesión tienen dos temas ahí muy relevantes. Primero está el tema de la sociedad, ¿no? La sociedad tiene derecho a tener medios de comunicación en buen tono, digamos, y desarrollados, ¿no? Y que sean capaces de ofrecer esta diversidad de lo que es el país, esta representación del país. Y por otro lado, los periodistas tienen que estar bien atentos a esto, porque también influye mucho lo que es su pega, su trabajo, su desarrollo profesional. ¿Qué sacamos con estudiar periodismo si después no vamos a tener dónde trabajar? O si solamente las ofertas que vamos a tener para trabajar son de estos medios de comunicación, donde uno no se siente cómodo y sabe que está traicionando los principios que le transfirieron en la universidad y con los cuales uno está de acuerdo, ¿no? Si son principios básicos de sentido común, como decía Paola. Entonces, ahí hay mucha pega que hacer, mucha tarea que hacer. Yo invito aquí a los futuros colegas que están viendo este foro a que sigan creciendo en eso, que sigan interesados en esta discusión, que se metan en la ley de prensa, que se la aprendan, que se metan en la discusión de la ley de medios, que se colegien también, digamos, y que participen de estos foros y de estas discusiones, porque son las que van a venir cuando se empieza a debatir la nueva Constitución, Danilo. Yo creo que es fundamental que para cuando ocurra esa discusión estemos todos en sintonía y sepamos muy bien quiénes se oponen a una nueva ley de medios y por qué se oponen, ¿no? ¿Quiénes y por qué se oponen? Porque en el fondo lo que vamos a estar estableciendo ahí van a ser el país que queremos para los próximos 30 años, y eso es fundamental. Es toda nuestra vida, ¿no? Gracias, Sergio. Solo agregar algo que me parece muy interesante la reflexión de Sergio, porque cuando la pregunta central es ¿para qué nos sirve una nueva Constitución? Por eso que es importante que la Constitución también, como decía Sergio, vaya dos caminos, regule el sistema medial chileno, pero también genere políticas
públicas que permitan que estos tres sectores de las comunicaciones se mantengan y puedan competir de manera igualitaria. Francisco, con tu experiencia, ¿cómo tú ves? Porque en otros lugares del mundo el derecho a la comunicación o ley de medios, marcos regulatorios se han implementado. A través de tu experiencia, ¿cómo ves la situación chilena y cuáles podrían ser los desafíos o estos elementos primordiales que debería contener el derecho a la comunicación y la ley de medios? Son dos debates, dos niveles, ¿no?, de discusión, lo que sería el marco constitucional y el segundo término, la regulación, la ley de medios. En el marco constitucional yo creo que hay dos objetivos que debieran ser debatidos y peleados. El primero, que es definir el sistema chileno de comunicación, el sistema nacional de comunicación. Pensar en términos de sistema obliga a definir esos equilibrios entre lo público, lo privado comercial y lo comunitario. Implica definir también el papel del Estado respecto a la regulación de la comunicación, que debe estar recogido constitucionalmente, indicando que el papel tiene un papel fundamental, el Estado tiene un papel fundamental de directriz, de regulación, de ampliar espacios de pluralismo y de participación. Y en segundo lugar, concebir más allá del modelo liberal de libertad de expresión, el derecho a la comunicación como derecho a acceso y como derecho de participación ciudadana en las cuestiones centrales de la comunicación. Esto como principios básicos, neurálgicos, vectores, diríamos, a nivel constitucional. Luego la ley de medios, evidentemente, habría que plantear muchas cuestiones. Hablabais antes del deber de formación de los periodistas, pero también de qué representación tienen los gremios profesionales en las políticas públicas. Señalaba también, en este caso, el tema de la regulación de la publicidad, de la transparencia, déficit que tenemos, pero no en Chile, en las democracias más avanzadas o las que consideran como modelos avanzados, hay un problema grave de transferencia de fondos públicos, llamados fondos de reptiles, a los medios de comunicación, generándose relaciones clientelares, en el caso de los países europeos, entre la socialdemocracia de línea liberal y los partidos conservadores con los grandes duopolios y grandes grupos mediáticos en Europa. Eso se ha dado y ha habido una transferencia histórica de fondos públicos. Pero hay también cuestiones, en el caso chileno, como la descentralización. El futuro de los medios frente a la revolución digital van a ser los de proximidad, no los generalistas y nacionales, que pensamos mucho en ese duopolio mediático, en el caso de Chile como en España. Sin embargo, se demuestra que ante la revolución digital y el acceso a redes, a información, la gente pide medios comunitarios, medios especializados o medios de proximidad, en el que se recoja esta posibilidad de acceso y participación. Se entiende participación no como los medios comunitarios que los ciudadanos puedan hablar y opinar, sino que a través de sus organizaciones gremiales de periodistas, de consumidores, de vecinos, de género, de mujeres, de diferentes minorías, tengan voz en las políticas o consejos de comunicación y cultura para definir las líneas o directrices tanto de la organización del sistema de medios como también de los contenidos en términos de diversidad cultural que es necesario establecer. Ese es un debate fundamental que debe recoger en la ley de medios. Si realmente reconocemos que es un servicio público, el de la comunicación, que el Estado tiene un papel y una responsabilidad, que hay que garantizar el acceso y la participación, la ley de medios tendrá que ver cómo se da esa participación, qué institucionalidad creamos, desde los consejos de participación ciudadana, los consejos asesores. Yo recomiendo consejos con intervención real. El modelo más avanzado, el francés, establece incluso sanción con mala praxis o retirada de licencia de aquellos medios que no cumplan con los mínimos requisitos legales que establece el marco normativo. Es decir, definir cómo sería ese acceso, cómo sería esa participación. La descentralización en el tema chileno creo que es importante y sí necesitamos desarrollar una política de medios que garantice la diversidad no solo en términos de contenido o ideológico, sino también en términos territoriales, que el país no se representa solo en la capital, en Santiago, sino que evidentemente hay otros territorios, el campo, frente a la ciudad, que también tienen que tener acceso, contenidos e incluso canales especializados, y aprender de los problemas o procesos que ha vivido Ecuador o que ha vivido Argentina, como leyes muy avanzadas, las más avanzadas a nivel internacional, en cuestión de fueron, es decir, hay que desarrollarlo con más garantías legalmente para que, en efecto, aquello que viene como principio rector en la Constitución se respete en términos legales. Creo que lo fundamental tiene que ver con cómo se encaja constitucionalmente la definición del campo del derecho a la comunicación
Y a partir de ahí podremos tener un desarrollo, digamos, distinto si se define que el Estado tendrá un papel rector activo en materia de comunicación. Tenemos la definición de qué papel tiene el Estado y cómo va a ser el modelo o construcción de esa definición. La definición del servicio público creo que es fundamental porque establece que la labor de la comunicación estará supeditada al interés general, al desarrollo nacional como sistema, en términos de construcción de un proyecto de desarrollo. Por tus reflexiones también y porque nos permites proyectar y conocer un poco lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Y tu pregunta central es de cuál es el rol del Estado, es la pregunta central que estamos discutiendo hoy día, por lo menos en la movilización social, las organizaciones sociales, sobre qué Estado queremos. ¿Queremos seguir teniendo un Estado subsidiario o un Estado que garantice los derechos? Los que estamos en esta vereda del bloque del derecho a la comunicación creemos que la comunicación es un derecho humano, como lo decía Paola, y que tiene que respetarse y garantizarse en la nueva Constitución. Se han tocado varios temas, es una comunicación descentralizada, pluricultural. Me gustaría preguntarle a Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, que nos cuente un poco cuáles son esos principios básicos que debería considerar el nuevo proceso constituyente y también una ley de medios para Chile. Yo creo que antes que dar las propuestas concretas del Colegio de Periodistas en materia de comunicación, yo creo que, y a propósito de lo que ha planteado Sergio, Paola, también agradecer a Francisco que realiza en relación a cuáles son los pasos que tenemos que tomar para una nueva constitución. Acá lo lamentable, lo triste es que todos los derechos sociales en nuestro país están sujetos a los poderes económicos. Lo vimos ayer, ¿cierto?, a propósito de este requerimiento, de este proyecto de ley de retirar el 10% de los fondos previsionales, como el lobby, no solamente de las grandes empresas de fondos de capitalización individual, o ejercieron presión sobre las autoridades, y incluso el propio gobierno ejerce presión contra sus propias autoridades para que este tipo de políticas no avancen, políticas sociales, ¿no? La vivienda, la salud, la educación y también la comunicación en este caso están sujetas a poderes económicos. Y eso es lo que da cierto sentido a esta concentración que hablaba Sergio, concentración de la propiedad de los medios de comunicación que hoy día en nuestro país supera el 95% al menos de la prensa escrita en manos, ¿cierto?, o en el poder de al menos 2 consorcios importantes, lo que genera evidentemente una falta absoluta a la diversidad y al pluralismo que necesitamos como sociedad, por lo tanto, y además que son propiedades cruzadas, ¿cierto?, lo planteaba Sergio, no solamente estamos hablando de empresas periodísticas que se dediquen a la reproducción de contenido, sino que estamos hablando de holdings empresariales, ¿cierto?, están dentro de las diferentes sistemas económicos de nuestro país y por lo tanto no solamente responden a las comunicaciones. Por lo tanto, ese es el diagnóstico lamentable que hoy día tenemos y ese es lo que tenemos que cambiar. Y por eso como Colegio de Periodistas nos hablamos y nos damos a conocer nuestras demandas en relación a las comunicaciones. Acá tiene que haber un cambio estructural para poder realizar estos cambios necesarios y transformaciones de un país que hoy día está viviendo una de las crisis más grandes post-dictadura, ¿cierto? Producto también, como lo decía Paola o Sergio, no sé quién lo planteó, de una transición pactada que generó y le dio más poder y fortaleció este Estado subsidiario, como lo has planteado, ¿cierto?, y que no garantiza derechos. Entonces, en ese sentido, las comunicaciones también están sujetas dentro de esta lógica de mercado, de la oferta y la demanda, ¿cierto? Y por lo tanto no se considera el periodismo o las comunicaciones como este bien público, Francisco, sino que se ve desde la lógica del mercado. ¿Ya? La publicidad hace y genera los medios de comunicación que la prensa editada muchas veces no tienen relación con la realidad y van generando, ¿cierto?, esta realidad, estos constructos que planteaban anteriormente aquí nuestros panelistas y condicionando, ¿cierto?, una sociedad lamentablemente hoy día explotada y que ha llegado a límites críticos como lo que ya estamos viviendo en esta crisis humanitaria. Y en ese sentido, bajo ese contexto, es que el Colegio de Periodistas durante los últimos años, yo diría
al menos durante los últimos 6 años, hemos estado discutiendo la necesidad de una nueva constitución que contenga estos elementos de cambio. Ya el año 2015 planteábamos la necesidad de esta nueva constitución a través de una asamblea constituyente que pudiera incorporar el derecho a la comunicación desde esta mirada de derecho, de garantización de los derechos y no subsidiaria, como ya lo estamos viviendo desde la lógica del mercado. Plantearnos desde una mirada pluralista donde se represente la diversidad sin discriminación, ningún tipo de contenido, y eso es la coexistencia de estos 3 sectores de la comunicación. No estamos, ¿cierto?, aún por la idea, ¿cierto?, de realizar expropiaciones o de sacar el sistema privado de comunicaciones del sistema de medios de comunicación medial, del sistema medial de Chile. Tiene que existir una relación, ¿cierto?, tripartita, donde también no solamente se entreguen los espacios para que existan estos medios de comunicación. Tú lo decías bien, Danilo, no necesitamos, ¿cierto?, o no pedimos un medio de comunicación oficialista que sea un medio público que sea, ¿cierto?, un relacionador público del gobierno de turno, sino que necesitamos medios de comunicación de interés público para la ciudadanía y también comunicación comunitaria. Pero no basta con existir una política, como planteaba Francisco, ¿cierto?, que sea capaz de mantenerlos en el tiempo. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que generar a propósito del reacomodamiento económico que tenemos que tener como país con miras a esta nueva constitución. ¿De dónde se van a sacar los recursos? ¿Cuáles son los royalties mineros que vamos a aplicar para que vayan a las comunicaciones? ¿O cuáles van a ser los impuestos que vamos a realizar a las grandes empresas para que también aporten al sistema de comunicación de nuestro país? Entonces tiene que haber una reestructuración general, macro, para que podamos avanzar, ¿cierto?, en la democratización de los medios de comunicación, y eso es uno de los tremendos desafíos que también tenemos para dar cabida, ¿cierto?, a los medios de comunicación y a los sectores, ¿cierto?, territoriales principalmente, a las diversidades sexuales, a nuestros pueblos originarios, que sin duda también debiesen tener escaño, o no escaño, sino que debiesen tener, así como lo planteamos para esta Asamblea Constituyente, con escaños reservados, tanto de género como de medios de pueblos originarios, también se puedan promover sus medios de comunicación. Hoy día los pueblos originarios en nuestro país siempre han estado marginados, ¿cierto?, de nuestra institucionalidad, de nuestras políticas públicas, y somos un país pluricultural, por lo tanto tiene que avanzar en ese sentido. Bueno, y también es importante poder considerar esta defensoría de las audiencias, o al menos incorporar una organización, un organismo, en realidad, de la sociedad civil, de las comunidades, de los territorios, que también no solamente observen el comportamiento de los medios y los contenidos que tengan estas programaciones en este nuevo sistema de medios que estamos tratando de construir, sino que también tomen decisiones y puedan avanzar, ¿cierto?, bajo estos conceptos, ¿ya?, de la equidad, de la paridad de género, por ejemplo, de la participación de los pueblos originarios, del enfoque de derechos humanos dentro de las comunicaciones de nuestro país. Yo creo que si se genera esa regulación, si se concreta dentro de esta nueva constitución que esperamos se logre este 26 de octubre con este plebiscito de entrada, y luego el trabajo que vamos a realizar al interior de esta Asamblea Constituyente, entregue al pueblo de Chile nuevamente estos derechos, y entre estos, como lo decía bien Paola, las comunicaciones, claro, van generando nuevas realidades, generan una cultura mucho más enriquecedora, y sin duda vamos a mejorar, vamos a crecer en términos de desarrollo, cierto país, a través de esta entrega del derecho a la comunicación. Así que me parece que esos son parte, me imagino que son muchos más. Tenemos que generar el estudio de experiencias, comparar experiencias, ¿cierto?, de otros países. También lo estamos realizando como Colegio de Periodistas, que han tenido, ¿cierto?, estos procesos constituyentes, incorporando el derecho a la comunicación, y eso también es uno de los desafíos que hoy día tenemos. Así que creemos que es importante. Y también, súper breve, hablaron sobre los medios descentralizados. Creo que también es importante poner atención en aquello. Hoy día los medios de comunicación de regiones están en riesgo. Están, así como los grandes conglomerados, ¿cierto?, evidencian sus crisis,
internas y generan desempleo y generan precarización laboral, los medios de comunicación de las regiones también están viviendo una crisis importante, que no tienen financiamiento, no tienen la misma, el avisaje estatal, por ejemplo, no llega a los medios de comunicación regional y por lo tanto desaparecen. Y eso también es invisibilizar a gran parte de la población y del territorio nacional, que tienen diferentes necesidades, que tienen diferentes necesidades, y de acuerdo a la dispersión geográfica que también tenemos y cultural. Así que yo creo que es importante también considerar dentro de todo este sistema de medios que queremos construir una descentralización también efectiva de todos los recursos que puedan generarse a propósito de esta nueva institucionalidad mediática que haremos con el proceso constituyente en curso. Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas. Tenemos 4 preguntas, las dos primeras preguntas me gustaría que las respondiera Paola y Sergio. ¿Qué estrategias de movilización sociocomunicativa podrían sugerirse desde sus experiencias? Estrategias me imagino, para este periodo, digamos, ¿no? De la preconstituyente, además en pandemia. Fíjate que el derecho a la comunicación, creo que no lo podemos pensar después de que tengamos una nueva constitución o cómo la vamos a trabajar en el proceso constituyente, cuando uno anda en la calle. Y haces encuestas y estás ahí, digamos, no en el periodismo especializado, sino en la calle nomás, a la suerte de la olla. Y te das cuenta que de 10 personas a las que entrevistas, 6 piensan que la convención mixta es porque es hombres y mujeres. Te das cuenta que ni siquiera hemos sabido comunicar lo que es el proceso constituyente como tal. Entonces creo que el primer desafío hoy día de movilización sociocomunicativa tiene que ver con que seamos capaces de articularnos territorialmente en colectivos de comunicación, de análisis de lo que es el proceso constituyente. Yo lo siento urgente, no queda nada para el 25 de octubre si es que esto no se corre. Y si no tenemos una información que fluya en torno a lo que es el proceso constituyente realmente y el cómo trabajarlo, va a ser bien difícil que logremos este cambio en el mundo de las comunicaciones, así como en todos los otros que queremos hacer en la Constitución. Creo que ese es el primer y básico desafío que hay hoy. Como movimiento sociocomunicacional, no sé si le apunto un poco a la intención de la pregunta, pero se me venía esto mientras escuchaba a Sergio, Francisco, Natalia, respecto de el que no pensemos solamente el derecho a la comunicación post proceso constituyente, sino pre, ¿no? Como generar, como arnear la arena y el terreno para llegar a ese lugar. Y tenemos que hacerlo desde la comunicación. Creo que la articulación de los colectivos también, Danilo, que tú decías, pensarlos como fractales. O sea, primero el colectivo comunicativo, pero después como anillos de colectivos de comunicación territoriales, así como se organizan los territorios también desde la comunicación, como una forma también de fortalecerse. O sea, vuelvo a este permiso restrictivo que fue como este castigo a los medios locales y comunitarios. Fue difícil que los medios se articularan en torno a una medida, digamos, que les permitiera responder en bloque. Y eso también es un síntoma de algo que hay que mirar. ¿Por qué nos está costando tanto articular estos movimientos? Ya, ok, hoy día hay una pandemia y está este virus que está haciendo estragos, sin duda el virus existe y todo, pero tampoco podemos hacernos los paisanos de que el gobierno está utilizando este virus para hartas cosas, digamos, como la ley de inteligencia que avanza, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que es urgente hacer movimientos sociocomunicativos en fractales, en los territorios. Hoy día tenemos todas estas herramientas para preparar el terreno a este proceso constituyente, urgente. Quedan un par de meses. Gracias, Paola. Sergio Jara, director de prensa de El Desconcierto. La pregunta sobre la estrategia sociocomunicativa, bueno, no, me imagino que se refiere a cómo enfrentamos de acá en adelante el periodo que viene en función de los medios de comunicación alternativos, independientes, digamos, y los colectivos de comunicación también, y de qué manera se pueden acoplar de mejor forma para llegar a más gente, para informar también de mejor forma. Mira, de la forma que mejor puedo responder es contando una experiencia que tuve hace unos 10, 15 años, ¿no? Y que fue la red de medios de los pueblos, ¿no? Que lanzó, recuerdo en ese tiempo, el Ciudadano, Bruno Sommer con Sebastián Larraín, que estaban a cargo del Ciudadano, y nos convocaron si es que mal no recuerdo, ¿no? Me imagino que también habían otros medios encabezando la red, pero se me viene en la imagen el Ciudadano como uno
los pilares. También estaba la Punto Final, recuerdo, habían varios medios colectivos de comunicaciones también, y nos organizamos en torno a una red nacional de pequeños medios de comunicación independientes, y con ellos trabajamos compartir contenido, ¿no? La idea de poder generar una gran plataforma en la que pudiésemos tomar contenido desde Arica a Magallanes, republicarlo acá, y a la vez ellos tomar nuestros contenidos que tenían la posibilidad de llegar acá y poder tener periodistas acá y comunicadores acá para poder elaborarlo y desarrollarlo en buena forma. Entonces tomaban nuestros contenidos y los publicaban, los republicaban en las zonas más extremas del país, y eso iba avanzando por las regiones. Entonces logramos generar una red que trabajó algunos años de esta forma, bien, digamos, en una etapa temprana todavía de organización social, digamos, hace 15 años, ustedes sabrán, no había mucho de organización de base en ningún ámbito de la sociedad, digamos, ¿no? Los grandes movimientos surgen desde el 2011 para adelante, yo te diría, con la primera oleada de movilización social potente, ¿no? Que es la que enfrenta este primer ciclo de movilización social, después viene el de 2019, probablemente parte con un poquito antes, ¿no? La mecha yo creo que se enciende con la Revolución Pingüina del 2006, 2011 es cuando ya se enciende fuertemente este movimiento social, y el 2018, 2019 sobre todo se retoma. Pero esa fue una buena experiencia, de poder coordinar a todos estos medios, la red de medios de los pueblos, digamos, donde habían distintas experiencias también del pueblo mapuche, había medios de comunicación que se conectaban, ¿no?, con nosotros. Otra experiencia también buena fue cuando nos tomamos las radios comunitarias en Valparaíso, ¿no? A propósito nos tomamos en un buen sentido, me refiero, y digo, ¿no? Nos tomamos porque fuimos muchos estudiantes de la Universidad de Playa Ancha y otros estudiantes de periodismo a hacer comunicación desde esas radios comunitarias, aprendiendo y poniendo en práctica un poco lo que nos transmitían nuestros profesores de la universidad, ¿no? Rosa Alcayaga, el mismo Felipe Cascón y otros más que habían tenido experiencia en radios comunitarias, y que nos contaban y nos mostraban que servía, ¿no?, hacer comunicación desde lo local, parar comunicación desde lo local, desarrollarla uno mismo desde lo local, en contacto con la ciudadanía, con las fuentes, en este caso, como le llamamos más en términos profesionales, no, pero que en el fondo es la ciudadanía, son las personas, y así lo hicimos en la Radio Placer, incluso después lo institucionalizamos, ¿no? Generamos una especie de pasantía de la misma OPLA en la Radio Placer, pero también se hizo con otras radios, con la Valentín Letelier, qué sé yo, y con otras radios más, y aprovechamos de poder estar presentes en esos espacios, digamos. Quizás también hace falta que exista personas que estén bien preparadas también, porque hay que entender que los medios comunitarios, los medios independientes, los medios pequeños, aparte de tener problemas económicos, también funcionan a punta de voluntad, ¿no?, de muchas personas. Solamente la voluntad hace que estos medios estén parados y estén funcionando. Las mismas personas tienen mucha voluntad, pero no todos los conocimientos en términos de comunicaciones, porque no han estado allegadas a la formación periodística, a la formación en comunicaciones, y lo hacen muy bien, pero a veces hay cuestiones que solo los periodistas podemos trabajar o verificar, ¿no? Y yo creo que el aporte que nosotros podemos hacer, que tenemos formación en el área, es precisamente ayudar a solidificar estos medios independientes con la verificación de datos, con el trabajo metodológico de elaboración de reportajes, ¿no? Que no es llegar y escribir. Por algo nos pasamos 5 años en la universidad aprendiendo. Yo le doy mucho valor a la formación, me parece que es indispensable para desarrollar un buen periodismo, y ese es el mayor aporte que podemos hacer. Así que los muchachos y muchachas que están estudiando en la Universidad de Playa Ancha y que quieren participar en esto, yo les digo que se sigan formando y lo hagan bien, porque van a hacer un tremendo aporte a estos medios comunitarios, los van a ayudar a crecer, identificarse, y a que la gente confíe cada vez más en ellos, digamos. O sea, el desconcierto no es el mismo, por ejemplo, a lo que era hace 5 años. Pasó de un medio que estaba constituido con muchas ganas y con mucha fuerza por personas que no todas eran periodistas, a hoy día estar constituido exclusivamente por periodistas, digamos, y dirigido por periodistas. Y eso ha ayudado a que la pauta sea de prensa, digamos, se mantengan los focos, ojo con eso, que mantenemos los mismos focos históricos del diario, en temas de feminismo, en temas sociales, en temas de territorio, digamos, ustedes pueden ver lo que es hoy día el diario, pero con una verificación de datos y sin cometer errores, que yo creo que es lo fundamental para mantener la veracidad, para mantener también la credibilidad con la gente, Danilo. Gracias, Sergio. Queremos liberar a Paola Rackney, que por interno nos dice que tiene trabajo que realizar. Obviamente es una periodista ahí en terreno, periodista de Telesur también, que saludamos este espacio latinoamericano de comunicación tan potente. Además, te mandamos un abrazo muy fraterno. Gracias por participar en este foro.
y nada, seguir trabajando y resistiendo desde ese periodismo tan serio, importante que desarrolla en Telesur Chile, y que también es una tremenda vitrina para el mundo, sobre todo cuando el mundo ve lo que sucede en Chile a través de lo que informan los canales de televisión tradicionales, y es precisamente medios de comunicación como Telesur quienes muestran lo que está sucediendo en nuestros territorios. Así que un abrazo grande, Paola, desde Valparaíso. Agradecerles el espacio, también invitarlos. Telesur bueno, cumple 15 años ahora en este mes de julio, y ofrecerles esta plataforma, nuestras redes sociales, la página web para las columnas, abrir ese espacio también para Natalia, en fin, ahí hay un espacio latinoamericano donde nos miramos, y es importante vernos con otros países. Después de que yo hago un despacho o antes y escucho a mi colega en Siria, Hisham, aquí es muy difícil saber lo que pasa en Siria, entonces es un espacio también de articulación, un poco mirando estas estrategias de funcionar en fractal y de salir de esta lógica de la competencia de los medios de comunicación, donde se pone el logo bien grande cuando es en televisión, o esta cosa tan de repente egocéntrica que tenemos los periodistas o los medios de comunicación, que nos hace no compartir mucho la información. La información tiene que ser libre y fluir. Ojalá, eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Paola, un abrazo. Nada. Paola Dragnik, periodista, editora de Telesur Chile. Gracias por acompañarnos en este foro. Y vamos con las últimas dos preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo. Llevamos harto rato acá conversando de manera muy interesante, las reflexiones muy importantes de nuestras invitadas e invitados, y preguntarle, en este caso, a Francisco. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo la infodemia está reforzando los mecanismos de aislamiento social y de la salud pública, de la ecología cultural y política? Básicamente con la herramienta con la que se ha aplicado todas las disciplinas de la biopolítica, que es el miedo. Y todos saben que el miedo es un dispositivo y recurso de propaganda muy eficaz en el control de población. Y así que el desplazamiento se ha dado en tres sentidos. El primero fundamental, el del miedo, la incertidumbre, fundamentalmente, y aquí volvemos a la matriz ordoliberal, ¿no? La incertidumbre de qué va a suceder en la actividad productiva, en nuestro trabajo, en nuestra economía doméstica. El miedo ahí ha sido un dispositivo incluso de ajuste. Se da la paradoja de que el propio capital, inclusive el capital financiero, ha recurrido al Estado. El debate ahora en España y en Europa es que necesitamos la intervención del Estado para poder salir de la crisis económica. Y ponía el ejemplo de la patronal del sector de la prensa, que por primera vez, no es la primera porque ya en 2008 con la crisis, con el cierre de algunos medios y también con la pérdida de empleo y de difusión, reclamaron una política de Estado de intervención pública en los medios para hacer sostenibles esos medios de comunicación. Pero digamos que hoy se ha cambiado de foco en ese sentido de recuperar esa matriz o discurso ordoliberal sobre incertidumbre y vinculado a ello el debate sobre las medidas austericidas de regulación del mercado de trabajo, de leyes fundamentales. La segunda y fundamental que se ha dado sobre todo en algunos países como Estados Unidos es el tema de la vigilancia y el control. Ha habido graves desórdenes impulsados en cierto discurso de medios mainstream como la Fox, un discurso de extrema derecha que ha llevado primero a combatir todas las medidas del gobierno, entendidos que el confinamiento o las medidas como la distancia social o física, pues eran medidas autoritarias. Y, en fin, es verdad que en este contexto ha habido intentos de regulación desde el Estado para mantener cierto aislamiento y evitar la protesta, pero vienen de atrás, antes de la pandemia. Pensemos en el caso de España, la ley Mordaza, es decir, las medidas por las que los dispositivos móviles de la gente no pueden grabar a los policías para denuncias de abuso de la seguridad o de las fuerzas policiales, persecución sistemática a los periodistas que sí han sufrido en España, no solo en el conflicto de Cataluña, también en diferentes movilizaciones y protestas en la crisis desde el 2008 han sido víctimas de abusos policiales a la hora de grabar sus actuaciones en las cargas que ha habido históricamente y que ahora de algún modo pues han quedado difuminadas en esa discusión. Todavía no ha cambiado ese marco regulatorio de la ley Mordaza en el caso de España y sería un debate a plantear. Y la tercera y fundamental que yo insistía, que es un tema
que espero que en Chile lo debatan, ¿no? La dependencia tecnológica, la colonización, la nueva colonización que estamos sufriendo en este aislamiento, yo diría, no solo físico, sino también en tiempos de confinamiento psicológico y social, que es una de las características de la doctrina del shock y de la nueva biopolítica de control de mentes y cuerpos. Tenemos una dependencia y estamos dominados por redes tecnológicas, por herramientas, hardware y software de origen estadounidense. Hay una estrategia de disputa entre Pekín y Washington sobre el control del futuro de la cultura de la comunicación, que no se equivoquen, no es sobre contenidos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión material. Amazon está disputando una red de control logístico y de infraestructura tecnológica. Quien domine esa infraestructura tecnológica, si no tenemos políticas públicas sobre materia de infraestructura de red, de fibra óptica y digital, que está en manos corporativas cada vez más, no vamos a poder desarrollar intercambios comerciales. Ya no digo la libertad de expresión, como se ha demostrado los golpes que ha sufrido, como por ejemplo Brasil, y el papel que ha tenido Facebook a este respecto. En esta coyuntura sí es interesante observar cómo estas redes, Facebook, Twitter, han sido cuestionadas, inclusive en Estados Unidos, por incitación al odio y a la violencia racial, en el caso de George Floyd, el caso del afrodescendiente que falleció en Estados Unidos por violencia policial, que fue de alguna víctima de abuso policial. Si en ese escenario se están planteando debates, yo creo que no estamos tomando en consideración la dependencia que tenemos con plataformas, lo que yo denominaba siliconización de Estados Unidos, en los que las futuras comunicaciones van a circular por esa red. En esa red se están dando disputas de guerra comercial, de ciberguerra, que están presentes, por supuesto, porque el modo de imposición del credo neoliberal es solo con violencia. Y esa violencia no es solo los disparos y las pérdidas oculares en el caso de Chile, la más visible y directa. Antes hablaba, creo que era Natalie, de la violencia estructural, en efecto, es violencia estructural, sistémica, y esta se está dando cada vez más también por un manejo oligopólico, concentrado, opaco del algoritmo, de las redes digitales, y en ese espacio, que es nuestro único canal o ventana al mundo, deberíamos tener un debate también en serio, porque tenemos una dependencia tecnológica absoluta en América Latina y en Europa respecto a Estados Unidos, y agradezco también la oportunidad para indicar que quienes han defendido las libertades públicas de información, no el señor Agustín Edwards, sino fundamentalmente actores políticos y periodísticos como Julian Assange o Edward Snowden, hace tiempo que ya nos advirtieron de los sistemas de videovigilancia. Y en ese ámbito no se está regulando, pero en ese ámbito del aislamiento yo sí quedaría preocupado, porque si el horizonte vital del desastre civilizatorio del capitalismo son las pandemias, las guerras y la conectividad que tenemos es esta, pues esta hay que recordar que tiene propietarios, hay una estructura de intereses económicos corporativos y que se geolocalizan en una determinada territorialidad, cultura, país, anglosajona, protestante, de origen estadounidense. Ese horizonte sí creo que me preocupa y lamentablemente no creo que se haya debatido lo suficiente en términos de políticas de comunicación, de democratización de la red digital. Gracias, Francisco. Vamos cerrando también este panel con la última pregunta. Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Cómo se contextualiza el derecho a la comunicación cuando el tema podría ser tan amplio en el fondo? ¿Cómo delimitar este derecho a la comunicación de Claro, manera más lo que concisa? pasa es que si bien es un concepto que ya lo hemos estado instalando, ¿cierto?, por años como Colegio de Periodistas, y el sector de las comunicaciones también lo asume como un concepto propio. Eso es muy importante, no todos, como para dejar la claridad también, no todas las personas, periodistas, titulados o tituladas, ¿cierto?, responden a la organización del Colegio de Periodistas de Chile. Tan menos, evidentemente, por ser un colegio profesional, no se encuentran otros trabajadores o trabajadoras de la prensa o del sector de las comunicaciones. Sin embargo, asumen como parte de sus políticas también de demandas aquellos lineamientos, aquellas planificaciones que el Colegio de Periodistas realiza y toma como banderas de lucha. Por lo tanto, el derecho a la comunicación, que ya estamos compartiendo un amplio sector de las comunicaciones y conjunto con la ciudadanía. Sin embargo, sí, pues no se puede limitar muy bien, es un concepto amplio, lo entendemos sí como un pilar fundamental para el ejercicio de cualquier sociedad democrática,
que incluye, por ejemplo, o es la comprensión más amplia establecida por los tratados internacionales con garantías asociadas a la comunicación que tienen o que integran, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la información o al acceso a la información, el ejercicio pleno de la prensa. Comprende entonces, entendemos el concepto de derecho a la comunicación, pero también, y como lo dije anteriormente, y también lo han dicho acá nuestros colegas presentes dentro del panel, que no solamente se trata del ejercicio de la prensa de entregar información, ¿cierto?, pluralista, que represente la diversidad de contenidos y la diversidad de nuestra sociedad, sino que también sea capaz de que este derecho entregue la garantía o el goce colectivo, como también lo hemos denominado, es decir, no solamente aquellas personas quienes trabajan en el sector de las comunicaciones puedan ejercer el derecho a la comunicación, sino que también la ciudadanía, la sociedad, los territorios, con sus diversidades, como lo planteamos recién, pueblos originarios, diversidad sexual, toda una sociedad que pueda ejercer la comunicación como propia, así lo planteaba también Paola, y eso también tiene que ver con que sea un ejercicio pleno, ya sin ningún tipo de restricciones, por ejemplo, sin ningún tipo de limitaciones, ni ideológicas, ni culturales. Por lo tanto, es un concepto bastante amplio que sin duda debemos comenzar a trabajar en este bloque por el derecho a la comunicación, incorporando todas las visiones, no solamente desde la perspectiva, ¿cierto?, de la información o de los contenidos, sino que también incorporar el ámbito digital, por ejemplo, lo que hemos planteado también la necesidad de que, por ejemplo, el uso de redes, a propósito de lo que tú estabas planteando, Francisco, ¿cierto?, también sea democrático, el acceso a Internet, las brechas digitales que hoy día existen, también forman parte de este goce que debe existir en la sociedad como es el derecho a la información. Por lo tanto, existen muchos elementos que tenemos que poder y ser capaces de consolidarlo, de poder generarlo en una política pública que dé garantías de participación plena a la ciudadanía y sin duda también conforme, ¿cierto?, esta necesidad que hoy día el pueblo de Chile ha exigido, ¿cierto?, que es el ejercicio de una democracia a través de los medios de comunicación. Y como ya diagnóstico, hemos tenido este diagnóstico que nos encontramos dentro de un sistema de medios absolutamente concentrado, ¿cierto?, manejado por poderes económicos y que lamentablemente no hay cabida para otras voces. Es importante poder ir exigiendo a través de este derecho, puntualizando cuáles son aquellas demandas. Ya acá se ha hablado latamente en relación a cuáles son esas incorporaciones que debiese tener el derecho a la comunicación, pero sin duda lo importante dentro de toda esta demanda, de todo este despertar de la sociedad chilena, dice relación con que este derecho a la comunicación o el derecho a la información, la libertad de expresión, son conceptos que hoy día ya no son propios de quienes ejercen el periodismo, no son propios de quienes trabajan en los medios de comunicación, no son exclusivos, ¿cierto?, del sector de las comunicaciones, sino que hoy día le pertenecen y lo han tomado también como propio las comunidades, los territorios, la ciudadanía en su conjunto. Exigen por una parte, pero también quieren ejercerlo, quieren informar desde sus comunidades, desde sus experiencias, desde sus particularidades. Por lo tanto, creo que es un avance. No he contestado a cabalidad la pregunta porque creo que es muy amplia, de cómo tenemos que conformar, ¿cierto?, constitucionalmente el derecho a la comunicación, cómo definirlo, pero sin duda es la composición, ¿cierto?, del ejercicio de la prensa libre, de la libertad de expresión, del derecho al acceso a la información. Por lo tanto, estos componentes que en algún momento lo hemos ejercido o lo hemos defendido en nuestro país y así en diferentes partes de Latinoamérica, podamos consagrarlo dentro de la Carta Fundamental. Gracias, Natalie. Sí, todo lo que viene a futuro es eso, precisamente es ponerse de acuerdo, juntarse para poder definir cuáles van a ser las propuestas de este bloque con el derecho a la comunicación, sumando a todos los actores vinculados a las comunicaciones. Estamos llegando al final del foro, nos hizo muy interesante las reflexiones. Queremos agradecer de manera muy fraterna, le mandamos un abrazo a la distancia a Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla,
a Sergio Jara, colega, amigo, director de prensa del Desconcierto, un abrazo, Sergio, también a la distancia, y Natalie Castillo, presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Y a través tuyo, Natalie, saludamos a todos los periodistas, a las y los periodistas de Chile que el 11 de julio están de aniversario, 64 años, desde que se conformara el Colegio Nacional de Periodistas. Así que les mandamos un abrazo muy cariñoso a la distancia de Arica a Punta Arenas a todos nuestros colegas. Terminamos este ciclo de foro, este cuarto ciclo, esta iniciativa impulsada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, el Colegio de Periodistas de Chile, con el apoyo del Instituto de la Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile, doctorado en Comunicación en Universidades de la Frontera y Austral de Chile, y difundido a través de nuestros medios asociados, Radio Valentín Letelier, UPLA TV, Radio Universidad de Chile, El Desconcierto y Prensa Opal. Desde Valparaíso lo abrazamos a todas y a todos y nos encontramos en otra oportunidad. Chao, chao.